Antes de sumergirnos en el caos, no olvides suscribirte para no perderte la próxima aventura. El barrio diplomático bullía con su habitual eficiencia estéril cuando Cassius decidió que la fruta alienígena necesitaba un corte adecuado. Su cuchillo táctico salió de su funda con un silencio ensayado. El acero ennegrecido captaba la luz ambiental mientras colocaba la bulbosa cosa púrpura en su plato. La hoja cortó la carne alienígena con precisión quirúrgica. El jugo se acumuló alrededor de los patrones geométricos grabados profundamente en el metal cerca de la guarda. El embajador Antion estaba hablando de acuerdos comerciales cuando el destello llamó la atención de sus ojos compuestos. La cabeza quitonos de los sapirianos se inclinó en un ángulo que sugería curiosidad más que alarma. Su especie poseía una desafortunada tendencia a la fascinación académica por los artefactos primitivos, lo que explicaba por qué Antarion se inclinó más cerca en lugar de mantener la distancia diplomática adecuada. Fascinantes grabados. Antarion observó cómo su traductor convertía los armónicos chasquidos en algo parecido a un interés cortés. ¿Son estas marcas ceremoniales de las tradiciones culturales de su mundo natal? Cass se detuvo, con la fruta a medio camino de su boca. Bajó la mirada hacia su cuchillo y luego volvió a mirar al diplomático alienígena, cuyos 4 brazos estaban ahora cruzados en lo que los humanos habían aprendido que significaba «por favor, explique con detalle». La sala de comedor a su alrededor continuaba con su tranquilo murmullo de conversaciones entre especies. Los demás miembros de la delegación estaban absortos en sus propios intercambios culturales cuidadosamente coreografiados. No son exactamente ceremoniales, respondió, limpiando el jugo de la hoja con la servilleta. El movimiento reveló más de los intrincados arañazos y muescas que decoraban el acero. Cada marca había sido tallada con deliberada precisión, formando patrones que sugerían tanto arte como funcionalidad. El traductor de Antion trabajó horas extras mientras se acercaban, sus cuerpos segmentados haciendo suaves chasquidos contra los asientos adaptables. Entonces, tal vez, significado religioso. Su especie mantiene diversas prácticas espirituales según nuestras evaluaciones culturales preliminares. Tampoco es religioso. Cassius giró el cuchillo, dejando que la luz ambiental jugara con los grabados. Lo que desde lejos parecían simples arañazos, de cerca se resolvía en imágenes complejas. Pequeñas calaveras, formas alargadas que podrían haber sido restos óseos y patrones geométricos que se formaban cuando se examinaban adecuadamente. La emoción de los sapirianos era palpable, manifestándose en rápidos cambios de color en su exoesqueleto. Conmemoración histórica. Entendemos que los humanos mantienen extensos registros de acontecimientos significativos a través de diversos medios artísticos. Cassius sopesó cuidadosamente sus palabras. La formación diplomática había enfatizado la importancia de una traducción precisa, pero ciertos conceptos no se traducían bien a través de las barreras entre especies, especialmente cuando esas especies habían evolucionado por caminos fundamentalmente diferentes a los de la humanidad. Sus marcas de muerte, dijo finalmente. El traductor lo tradujo al idioma nativo de Antarion, pero algo debió de perderse en la conversión, porque la postura de los alienígenas no cambió. Sus ojos compuestos permanecieron fijos en la espada con interés académico, en lugar del horror que los humanos habían aprendido a esperar de las especies pacíficas. Marcas de muerte, repitió Antarion, mientras el traductor luchaba con el concepto. Esto se traduce como indicadores de terminación. Quizás podría explicar su significado cultural dentro de las sociedades humanas. Cada marca representa algo que he matado. Cassius habló lentamente, dando tiempo a la matriz de traducción para procesar correctamente. Registro personal de casa. Esta vez, la traducción provocó un cambio visible en el comportamiento de Antarion. Sus placas quitonos se ondularon con colores que definitivamente no habían aparecido en las reuniones diplomáticas. Los antebrazos se desplegaron y volvieron a plegarse en rápida sucesión, creando una percusión que atrajo la atención de las mesas cercanas. «Muerto», dijo Antarion,
y sus patrones armónicos adoptaron frecuencias que hicieron que otros alienígenas se volvieran hacia su mesa, como en organismos vivos eliminados, en su mayoría depredadores más grandes. Cassius siguió comiendo su fruta, aparentemente ajeno a la creciente tensión. Algunos más pequeños cuando se ponían agresivos. Gestión estándar de la vida silvestre. El traductor trabajó frenéticamente, cotejando conceptos que aparentemente no existían en la cultura sapiriana. El exoesqueleto de Antrion había adquirido un tono púrpura intenso que otras especies reconocían como una angustia extrema. Gestión de la fauna silvestre, repetían mecánicamente. Se gestiona la fauna silvestre mediante la eliminación cuando es necesario. Cassius trazó una marca concreta con el pulgar. Esta es de un oso pardo que se adentró en una zona poblada. Tuvo que ser reubicado de forma permanente. ¿Reubicado de forma permanente?, susurró Antion, con su traductor apenas funcionando. ¿Quieres decir muerto? Sí. Cassius levantó la vista y finalmente se percató de la angustia de los alienígenas. ¿Hay algún problema? Los ojos compuestos de Andrion se giraron hacia el cuchillo, luego volvieron a Kaz y luego hacia los demás miembros de la delegación humana repartidos por el comedor. Cada humano llevaba instrumentos similares, y el embajador se dio cuenta de que eran utensilios que también servían como armas, que llevaban con una familiaridad casual que sugería un uso habitual. Según nuestras bases de datos, dijo Antion con cautela, la especie que describes, los osos pardos, estaba clasificada como depredador ápice en tu mundo natal. Claro, y también los grandes. Este espécimen en particular tenía el tamaño de un macho adulto. Antrion repitió que su exoesqueleto ahora cambiaba de color, lo que indicaba que se acercaba el apagado del sistema. Tú personalmente acabaste con un depredador ápice. Bueno, sí. No podía dejarlo vagar por los suburbios. Los niños caminan por esas calles. Las implicaciones golpearon a Antarion con fuerza física. Su especie había evolucionado en un mundo donde la cooperación significaba supervivencia, donde la depredación solo ocurría a niveles microscópicos, donde el concepto de cazar activamente organismos más grandes no solo era extraño, sino matemáticamente imposible. Tú cazas depredadores alfa. Dijeron la frase emergiendo como armónicos apenas controlados. A veces depende de la situación. Cassius señaló otra marca. Esta es de un puma que se sentía demasiado cómodo en las rutas de senderismo. Y esta serie representa a una manada de lobos que acosaba al ganado. ¿Una manada?, susurró Anion. Varios depredadores alfa. Al mismo tiempo, la caza en manada requiere soluciones en manada. Cassius se encogió de hombros y volvió a su comida. Algo bastante habitual, en realidad. La mente de Antarion recorrió rápidamente las bases de datos que su especie mantenía sobre las civilizaciones miembros. Herbívoros pacíficos, omnívoros cooperativos y diversas categorías de sapiens civilizados que habían trascendido sus orígenes violentos gracias a la tecnología y la evolución social. Los humanos habían sido clasificados como omnívoros de reciente evolución, con fuertes tendencias cooperativas y comportamientos depredadores mínimos. La clasificación era aparentemente catastróficamente errónea. Algo bastante habitual, repitió Antion. Su traductor luchaba ahora con conceptos que no tenían equivalente en su idioma. Miraron fijamente el cuchillo, la forma despreocupada en que Cassius lo manejaba, las implicaciones de una especie que consideraba la eliminación de los depredadores alfa como un mantenimiento rutinario. El embajador Cassius se dio cuenta de que los niveles de angustia de los alienígenas se acercaban a umbrales críticos. ¿Te encuentras bien? La respuesta de Antron fue interrumpida por un suave tintineo procedente de su dispositivo de comunicación personal. Un mensaje prioritario de la división de la base de datos de especies galácticas, activado automáticamente por la conversación que su traductor había estado monitoreando e informando. El mensaje era breve. Se requiere revisión de la clasificación. Los datos de la especie humana pueden estar incompletos o ser inexactos. Se recomienda una evaluación inmediata de las capacidades depredadoras. Antrion volvió a mirar el cuchillo, la competencia despreocupada con la que Cassius lo manejaba.
Las docenas de marcas de muerte grabadas en el metal, que obviamente había sido muy utilizado. Pensaron en los demás humanos que se encontraban en el comedor, todos ellos portando instrumentos similares, todos mostrando la misma confianza inconsciente de los depredadores alfa que nunca habían cuestionado su posición en la cadena alimentaria. «Tengo que hacer una llamada», dijo Antrion, con la voz tensa y apenas controlando el pánico. Cassius asintió amablemente y volvió a su fruta, sin saber que su sencilla preparación de la comida acababa de desencadenar la primera revisión exhaustiva de la clasificación de la especie humana en la historia del Consejo Galáctico. El cuchillo continuó su trabajo, cortando la carne alienígena con la misma eficiencia casual con la que una vez había cortado a los depredadores terrestres. A su alrededor, la cena diplomática continuaba su pacífico desarrollo. Mientras el dispositivo de comunicación de Antarion comenzaba a transmitir una solicitud de evaluación de emergencia que llegaría a los más altos niveles del gobierno interespecífico en cuestión de horas, las marcas de los asesinatos brillaban bajo la luz ambiental, cada una de ellas representando una historia que ninguna especie pacífica debería haber podido contar. La respuesta de emergencia llegó más rápido de lo que Antrion había previsto. La alta árbitro Bakesell se materializó en el barrio diplomático en menos de una hora. Su forma cristalina refractaba la luz en patrones que indicaban un extremo descontento administrativo. Detrás de ella flotaba una colección de dispositivos de escaneo que parecían más adecuados para expediciones arqueológicas que para reuniones diplomáticas informales. Cassius permaneció sentado a su mesa, habiendo terminado tanto su comida como lo que parecía ser el mantenimiento rutinario de la hoja. El cuchillo descansaba ahora junto a su plato vacío, con su superficie grabada brillando bajo la iluminación mejorada que había activado el equipo de Brixall. Los demás miembros de la delegación humana habían sido trasladados discretamente a diferentes secciones de la estación, dejando a Cassius solo con los cada vez más agitados funcionarios alienígenas. «Ciudadano Thornfield», comenzó Brixell, con su voz armónica cargada de matices que la matriz de traducción traducía como una autoridad apenas controlada. «Requerimos la verificación de ciertas afirmaciones relativas a sus implementos personales y sus elementos decorativos. Por supuesto». Cassius señaló el cuchillo con la misma naturalidad con la que habría dado indicaciones. «¿Qué necesitan saber?» El equipo de escaneo de Brixell descendió como buitres mecánicos. Los sensores se extendieron hacia la hoja desde múltiples ángulos. Las lecturas que generaron hicieron que su estructura cristalina se oscureciera notablemente. Al parecer, lo que detectaban los dispositivos superaba sus parámetros normales. «Estas marcas», dijo ella, indicando los patrones grabados con un gesto que mantenía sus apéndices bien alejados del arma real. El informe inicial del embajador Antarion sugiere que representan eventos de terminación biológica. Registros de caza. Sí. Cassius se recostó en su silla observando el funcionamiento de los escáneres con leve interés. Cada marca representa una caza exitosa o una operación de sacrificio necesaria. La traducción de operación de sacrificio provocó ondas visibles en la forma cristalina de Psel. Ella señaló su equipo, que respondió proyectando imágenes holográficas llenas de datos que hacían parecer exagerada la angustia anterior de Antarion. Según estas lecturas, continuó Bexell, la materia biológica incrustada en estos grabados proviene de múltiples especies clasificadas como depredadores ápice en la base de datos biológica galáctica. Suena lógico, asintió Cassius con la cabeza. Los fragmentos de sangre y huesos se incorporan al acero durante el proceso de marcado. Es una especie de memorial. Memorial, repitió Big Cell con su patrón armónico, lo que sugería que estaba accediendo a múltiples protocolos de traducción simultáneamente. Conserváis los restos biológicos de los organismos eliminados en vuestros instrumentos de corte. La práctica tradicional muestra respeto por el animal y os recuerda las cacerías exitosas. Cassius trazó una marca en particular con el dedo, aparentemente ajeno a la forma en que todos los alienígenas de los alrededores se estremecían ante el gesto. Esta todavía tiene rastros de oso pardo en el grabado.
Las pantallas holográficas se actualizaron rápidamente, cruzando referencias del oso pardo con los datos biológicos existentes. Los resultados hicieron que la estructura cristalina de BXL pulsara con colores que indicaban una sobrecarga del sistema. Según la base de datos, los osos pardos estaban clasificados como depredadores terrestres alfa, con capacidades que superaban a la mayoría de las especies planetarias más importantes. Depredador alfa, susurró más para sí misma que para Cassius. Te enfrentaste personalmente a un depredador alfa en combate directo. Bueno, no fue exactamente un combate, más bien una gestión de plagas con prejuicios extremos. Cassia se encogió de hombros. La cosa amenazaba a la población civil. Había que ocuparse de ella. Ocuparse, repitió Brixel, accediendo a capas más profundas de la base de datos. Nuestros registros indican que los depredadores de clase alfa requieren respuestas militares coordinadas con tecnología avanzada y superioridad numérica. Quizás para tu especie. Los humanos manejamos las cosas de manera diferente. El equipo de escaneo había pasado a analizar otras áreas del cuchillo, detectando rastros biológicos adicionales que pintaban un cuadro cada vez más espantoso. Cada símbolo grabado representaba no solo un único evento de exterminio, sino evidencia de una depredación exitosa contra criaturas que la mayoría de las especies civilizadas evitaban por completo. Estas marcas indicaban un patrón particularmente complejo cerca de la base de las cuchillas. El análisis indica múltiples firmas biológicas de especies que cazan en manada. Una manada de lobos que se volvió demasiado agresiva en las zonas ganaderas. El tono de Cassius seguía siendo conversacional, como si estuviera hablando de patrones climáticos en lugar de la exterminación masiva de depredadores. Hubo que acabar con toda la familia para evitar la expansión del territorio. Toda la manada. Bexel procesó esta información con evidente dificultad. Eliminaste tú solo a toda una manada de depredadores. La caza en manada requiere la eliminación de la manada. No se puede dejar que los supervivientes generen nuevos problemas. Las implicaciones impactaron a todos los alienígenas presentes con diversos grados de horror. Los cazadores en manada representaban algunos de los depredadores terrestres más peligrosos de la galaxia, lo que requería una intervención militar especializada, incluso en mundos con tecnología avanzada. El concepto de que un solo individuo se enfrentara con éxito a toda una manada rayaba en lo biológicamente imposible. El equipo de Brixel detectó movimiento procedente de los pasillos principales de la estación. La doctora Sarafina Ashworth se acercó con pasos mesurados, con su escáner médico ya activo y enfocado en los funcionarios alienígenas reunidos, en lugar de en el humano bajo investigación. Caballeros, se dirigió a los alienígenas con cortesía profesional. Estoy registrando indicadores de estrés elevados en todos sus datos biométricos. Quizás deberíamos abordar esta investigación de forma más sistemática. La doctora Ashworth Bexel reconoció, agradecida por cualquier atisbo de metodología científica en lo que se había convertido en un ejercicio de horror xenobiológico. Necesitamos aclaraciones sobre las capacidades depredadoras de los humanos y su relación con estos marcadores trofeo. Sarah activó su escáner y lo dirigió hacia Cassius y su cuchillo. Las lecturas generadas hicieron que el equipo anterior de Big Cell pareciera primitivo en comparación. Los análisis biológicos detallados, los marcadores genéticos y los datos metabólicos pintaron un cuadro que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la evolución humana. Interesantes lecturas, observó Sarah, estudiando la pantalla con distanciamiento clínico. Cassius, ¿te importaría si realizo un escaneo completo? Estos resultados podrían ayudar a aclarar algunos conceptos erróneos. Adelante. Cassius permaneció inmóvil mientras el equipo más avanzado de Sarah realizaba su análisis. Los resultados aparecieron en pantallas holográficas compartidas visibles para todos los presentes. Lo que revelaron desafiaba fundamentalmente todo lo que el Consejo Galáctico creía sobre el desarrollo biológico humano. Según estos escáneres, anunció Sarah, Cassius es portador de marcadores genéticos activos de más de 2 docenas de especies de depredadores alfa. Su densidad ósea, la composición de sus fibras musculares y su eficiencia metabólica
indican una adaptación genética exitosa tras prolongadas interacciones entre depredadores y presas. Adaptación, susurró Bexel. Su forma cristalina ahora cambiaba de color, lo que indicaba un mal funcionamiento completo del sistema. Los humanos no solo cazan a los depredadores alfa, continuó Sarah con precisión científica. Lo hemos hecho durante tanto tiempo que hemos incorporado sus ventajas a nuestra propia biología. La depredación ha sido nuestra principal presión evolutiva durante cientos de miles de años. Los alienígenas reunidos procesan esta información con diversos grados de catastrófica comprensión. Las especies que habían evolucionado mediante la cooperación, el avance tecnológico o la adaptación al medio ambiente, se encontraron de repente cara a cara con una especie que había evolucionado matando con éxito a todo lo que era más grande que ellos. Cientos de miles de años, Antarion gestionó su angustia inicial, que ahora parecía premonitoria en lugar de excesiva. Una estimación conservadora, respondió Sarah. Las pruebas arqueológicas sugieren plazos mucho más largos, pero nos ceñiremos a los hallazgos documentados. El equipo de escaneo de Bexel registró nuevos movimientos en los sistemas de pasillos. El jefe de seguridad Doraxial apareció con un equipo completo de personal de seguridad. Sus sistemas de armas estaban activos, pero aún no habían apuntado a ningún objetivo. Las múltiples extremidades de los Klaxon llevaban dispositivos que parecían más equipos de evaluación de amenazas de grado militar que herramientas de investigación diplomática. El árbitro supremo Duraxial anunció con su voz mecánica, que denotaba una alarma apenas controlada, que la seguridad de la estación requería una aclaración inmediata de los protocolos de evaluación de amenazas en relación con la delegación humana. Evaluación de amenazas. Cassius parecía genuinamente desconcertado. ¿Hay algún tipo de problema de seguridad? El equipo de Duraxial ya había comenzado a analizar el cuchillo, al humano que lo empuñaba y los datos biológicos que habían revelado los escáneres de Sarah. Los resultados hicieron que varias de sus extremidades se retrajeran involuntariamente. Nuestros protocolos, explicó Doraxial con precisión mecánica, clasifican a cualquier especie capaz de exterminar a depredadores alfa como una amenaza potencial para la seguridad que requiere procedimientos de contención especializados. Contención. La voz de Sir transmitía más interés profesional que preocupación. ¿Está sugiriendo que se debe confinar a los humanos? Procedimiento estándar para entidades biológicas peligrosas, confirmó Dorax. Aunque su certeza mecánica parecía vacilar ante el escrutinio clínico de Sarah, el cuchillo seguía descansando inocuamente junto al plato de Cassius. Sus patrones grabados representaban ahora mucho más que simples trofeos de caza. Cada marca contaba una historia de depredación exitosa contra criaturas con las que la mayoría de las especies galácticas ni siquiera podían enfrentarse teóricamente. La evidencia biológica incrustada en el acero pintaba un cuadro de desarrollo evolutivo que desafiaba todas las suposiciones sobre civilizaciones espaciales pacíficas. La forma cristalina de Brexel se había asentado en un color ámbar profundo que indicaba un apagado analítico completo. La investigación que ella había pretendido llevar a cabo había revelado, en cambio, información que amenazaba la estructura fundamental de la civilización galáctica. Dr. Ashworth, dijo finalmente, necesitamos consultar inmediatamente con especialistas en xenobiología y personal militar especializado en evaluación de amenazas. Por supuesto, respondió Sarah amablemente. Aunque debo mencionar que Cassius representa las capacidades humanas bastante estándar. Si le preocupa la evaluación de amenazas, tal vez le interese reunirse con nuestros especialistas militares. Las implicaciones de esta declaración causaron un renovado horror a todos los alienígenas presentes. Si Cassius representaba la capacidad humana estándar y los especialistas militares representaban versiones mejoradas de esas capacidades, entonces el Consejo Galáctico había invitado potencialmente a una especie de depredadores alfa a unirse a su alianza pacífica. El equipo de seguridad de Doraxial comenzó a actualizar los protocolos de evaluación de amenazas en tiempo real, intentando categorizar a una especie que aparentemente había evolucionado más allá de las relaciones tradicionales entre depredadores y presas
a algo sin precedentes en la historia galáctica. Los protocolos de bloqueo se activaron sin previo aviso, sellando todos los puntos de acceso al barrio diplomático con barreras electromagnéticas que zumbaban con energía apenas contenida. Las medidas de seguridad de Duraxial habían transformado el comedor en una instalación de contención improvisada, con controles atmosféricos y sistemas de vigilancia que rastreaban todas las funciones biológicas de los humanos atrapados en su interior. Cassius examinó las brillantes barreras de energía con interés profesional más que con alarma. Su cuchillo táctico permanecía exactamente donde lo había dejado, pero ahora el emblema grabado parecía pulsar con la energía reflejada del campo de contención. Sear se había desplazado a una de las salidas selladas y pasaba su escáner médico por el perímetro de la barrera con la precisión metódica de alguien que realiza una investigación en lugar de buscar una vía de escape. Una ingeniería impresionante, comentó, estudiando las lecturas. Confinamiento multicapa utilizando sistemas de energía redundantes. Alguien lleva tiempo planeando esto. Protocolos estándar de contención xenobiológica, anunció Duraxial a través del sistema de comunicación de la estación. Se activan cuando los parámetros de evaluación de amenazas superan los rangos aceptables para la población civil. La forma cristalina de Big Cell se había estabilizado en una coloración gris mate que indicaba el modo de anulación administrativa. Se mantuvo alejada de la barrera de contención y su anterior curiosidad científica fue sustituida por lo que parecía ser un miedo genuino hacia los humanos a los que había atrapado inadvertidamente. Se ha informado al Consejo Galáctico de la situación, anunció formalmente. Los protocolos de sesión de emergencia ya están en vigor. ¿Sesión de emergencia para qué exactamente?, preguntó Sarah, aún concentrada en las lecturas de su escáner. No hemos violado ningún tratado ni acuerdo. Falsa representación de la clasificación de especies, respondió Duraxial mecánicamente. La delegación humana entró en el espacio del Consejo con parámetros biológicos falsos. Cassius se rió, un sonido que de alguna manera atravesó las barreras electromagnéticas con inquietante claridad. Parámetros falsos. Respondimos con sinceridad a todas las preguntas durante el proceso de solicitud. Los formularios de consulta solicitaban información sobre comportamientos cooperativos, capacidades tecnológicas e intenciones pacíficas, replicó Brixel. Ninguna pregunta se refería a las capacidades depredadoras o la adaptación biológica a través de la caza sistemática. Como a nadie se le ocurrió preguntarlo, Sarah levantó la vista de su escáner con una expresión que podría haber sido diversión. Vuestros formularios asumían que todas las especies espaciales se habían desarrollado siguiendo caminos evolutivos similares. La barrera de contención parpadeó momentáneamente, lo que llamó inmediatamente la atención de Duraxial hacia sus sistemas de control. Las múltiples extremidades del jefe de seguridad trabajaron rápidamente en las interfaces que registraban advertencias del sistema en cascada. Algo estaba interfiriendo con los generadores de campos electromagnéticos. La integridad de la contención está en parámetros óptimos, anunció, aunque su voz mecánica tenía un tono de incertidumbre. Por ahora, Sarah asintió amablemente y volvió a su rutina de escaneo. Antarion emergió de detrás de uno de los dispositivos de escaneo de Brixel, con sus ojos compuestos fijos en las lecturas que pintaban un panorama cada vez más inquietante. El sapiriano había pasado el período de confinamiento, realizando un análisis detallado de las pruebas biológicas incrustadas en el cuchillo de Cassius, y los resultados habían superado incluso sus peores previsiones. Alto árbitro, anunciaron con patrones armónicos que indicaban una transferencia de información crítica. El análisis detallado confirma la presencia de material genético de especies que deberían haber llevado a los humanos a la extinción en lugar de servir como animales de presa, como preguntó Brixel, aunque su forma cristalina sugería que no estaba segura de querer la respuesta. Depredadores con dientes de sable y una presión mandibular suficiente para aplastar el casco de una nave espacial. Cazadores en manada con habilidades de coordinación que rivalizan con los sistemas tácticos militares. Depredadores aéreos con envergaduras que superan a la mayoría de las aeronaves atmosféricas.
La matriz de traducción de Antarion luchaba con conceptos que desafiaban las relaciones convencionales entre depredadores y presas. Suena bien. Cassius lo confirmó desde dentro del campo de contención. La Tierra tenía una fauna realmente impresionante en su día. Bexel había enfatizado el tiempo pasado, indicando que estas especies ya no existían. Bueno, sí, los humanos tienden a competir con otros depredadores alfa por el territorio y los recursos. Cassius habló con el mismo tono conversacional que habría utilizado para discutir los patrones climáticos. Las implicaciones impactaron a todos los alienígenas presentes con renovada fuerza. Los humanos no solo habían sobrevivido junto a los depredadores alfa, los habían eliminado sistemáticamente gracias a sus superiores habilidades de caza. Los emblemas de los cuchillos no solo representaban cacerías exitosas, sino también la evidencia del dominio depredador a nivel de especie. Superar en competencia, repitió Doraxial, mientras sus sistemas de procesamiento mecánico trabajaban horas extras para categorizar esta información. Eliminaron a los depredadores alfa competidores mediante la confrontación directa, entre otros métodos. Los humanos son bastante adaptables cuando se trata de resolver problemas ecológicos. La barrera de contención volvió a parpadear, esta vez acompañada de indicadores de advertencia en las interfaces de control de Duraxial. Sus sistemas de seguridad registraron lecturas anómalas en múltiples ubicaciones de la estación, lo que sugería una interferencia coordinada con los protocolos de contención. Seguridad de la estación a todos los sectores, anunció a través de la red de comunicaciones. Informen del estado de los miembros de la delegación humana y de cualquier actividad electromagnética inusual. Las respuestas que le llegaron pintaban un panorama preocupante. Los miembros de la delegación humana en toda la estación habían comenzado a realizar lo que describían como mantenimiento rutinario del equipo, pero sus actividades generaban señales electromagnéticas que interferían con los sistemas de seguridad de forma sutil pero sistemática. Capitán Blackwood al jefe de seguridad Dorax. Una nueva voz irrumpió en los canales de comunicación con nítida precisión militar. Estamos registrando protocolos de contención alrededor de nuestro personal diplomático. Por favor, explique la necesidad de estas medidas. Las extremidades de Doraxial se retrajeron ligeramente ante el tono de autoridad de la voz humana. Capitán Blackwood, los miembros de su delegación han sido clasificados como amenazas biológicas potenciales que requieren procedimientos de contención especializados. Amenazas biológicas. La capitana June Blackwood repitió, con un tono de voz que la matriz de traducción tradujo como diversión peligrosa. ¿Basándose en qué pruebas? Análisis de las capacidades depredadoras e irregularidades en la clasificación de especies. Intervino Bixel, intentando mantener el control administrativo de la situación que se estaba deteriorando. Entiendo. La respuesta de la capitana Blackwood tenía implicaciones que, de alguna manera, lograban ser a la vez educadas y amenazantes. En ese caso, tendremos que realizar nuestra propia evaluación de las capacidades de seguridad de la estación. Las barreras electromagnéticas que rodeaban el barrio diplomático se desestabilizaron de repente, parpadeando en patrones que sugerían una interferencia técnica sistemática más que un fallo del equipo. Los sistemas de control de Doraxial registraron anomalías simultáneas en 17 sectores de seguridad diferentes. Violación de la contención, anunció con alarma mecánica. Múltiples sistemas experimentando fallos coordinados. No es un fallo, corrigió Cira amablemente, atravesando lo que momentos antes había sido una barrera energética impermeable. Recalibración. Resulta que la tecnología humana se integra bastante bien con vuestros sistemas de seguridad una vez que comprendemos los protocolos. Cassius recogió su cuchillo de la mesa y lo guardó en su funda con la facilidad que le daba la práctica. Los emblemas grabados captaron la luz ambiental por última vez antes de desaparecer en el cuero negro. Su significado había cambiado para siempre, pasando de ser simples trofeos de caza a pruebas de la verdadera naturaleza de la humanidad. ¿Cómo lo hicisteis? Brixel comenzó a adoptar su forma cristalina, cambiando entre colores que indicaban una sobrecarga completa del sistema.
La manipulación electromagnética es una tecnología bastante básica para nosotros, explicó Sarah, comprobando las lecturas de su escáner por última vez. La hemos estado utilizando para aplicaciones industriales desde antes de que vuestra especie tuviera vuelos espaciales. El capitán Blackwood se materializó en el barrio diplomático con un grupo de personal humano que llevaba equipos que parecían mucho más sofisticados que cualquier cosa que pudieran desplegar los sistemas de seguridad de la estación. Sus movimientos mostraban la precisión coordinada de especialistas militares que habían recibido un entrenamiento exhaustivo en operaciones en entornos hostiles. Incidente diplomático resuelto. Anunció con satisfacción lo que de alguna manera sonó más amenazante que tranquilizador. Aunque creo que debemos tener una discusión más exhaustiva sobre los protocolos de evaluación de amenazas. El equipo de seguridad doraxial había comenzado a registrar lecturas que desafiaban todas las suposiciones sobre las capacidades tecnológicas humanas. Los patrones de interferencia sugerían no solo una manipulación electromagnética avanzada, sino una penetración sistemática de los sistemas de la estación que deberían haber estado completamente aislados del acceso externo. Su delegación ha estado accediendo a nuestras redes seguras, acusó, aunque su voz mecánica transmitía más fascinación que indignación. Solo monitoreo pasivo, le aseguró el capitán Blackwood. Protocolos de reconocimiento estándar para entornos desconocidos. Siempre nos gusta comprender las medidas de seguridad locales antes de comprometernos con relaciones diplomáticas a largo plazo. Reconocimiento, susurró Bixel. Sus protocolos administrativos luchaban por procesar las implicaciones. Han estado llevando a cabo un reconocimiento militar durante las negociaciones diplomáticas. Diligencia debida, corrigió Sarah. Necesitábamos evaluar si esta estación podía proporcionar la seguridad adecuada para el personal diplomático humano. Los alienígenas reunidos intercambiaron comunicaciones armónicas en frecuencias que eludían la matriz de traducción, discutiendo conceptos que aparentemente no tenían equivalente en los idiomas humanos. El cuchillo que había iniciado toda esta secuencia de revelaciones parecía ahora el aspecto menos preocupante de la presencia de la humanidad en la estación. Cassius ajustó el arnés de su equipo, comprobando sistemas que los alienígenas ahora se daban cuenta de que eran mucho más sofisticados de lo que parecían inicialmente. Lo que parecía un simple equipo diplomático ahora se registraba como tecnología de grado militar diseñada para operaciones en entornos hostiles. Así que dijo en tono conversacional, ¿seguimos cenando o deberíamos trasladar esta discusión a un lugar más apropiado para negociaciones serias? La sala del Consejo de Emergencia se materializó a su alrededor cuando se activaron los proyectores holográficos, transformando el barrio diplomático en una réplica del Salón de la Asamblea Galáctica. Representantes de docenas de especies aparecieron de repente, y su presencia virtual transmitía el peso de civilizaciones que abarcaban la mitad de la galaxia conocida. En el centro de este anfiteatro digital, Cassius seguía sosteniendo su cuchillo, cuyos emblemas grabados servían ahora como prueba en lo que se había convertido en la audiencia de clasificación de especies más importante de la historia galáctica. La alta canciller Vexandra se manifestó con la autoridad cristalina de alguien acostumbrado a resolver disputas entre sistemas estelares. Su forma multifacética refractaba la luz en patrones que llamaban inmediatamente la atención. La presencia de los Aetherial traía consigo la sabiduría acumulada de una especie que había trascendido la forma física hacía milenios, lo que la hacía especialmente cualificada para juzgar asuntos que excedían la comprensión biológica convencional. Representantes de la delegación humana, comenzó con su voz armónica que atravesaba las barreras dimensionales con perfecta claridad. Esta asamblea se ha reunido para abordar las irregularidades en la clasificación de su especie y las implicaciones para el mantenimiento de las relaciones diplomáticas. La capitana Blackwood dio un paso al frente con un porte militar que de alguna manera lograba transmitir tanto respeto como absoluta confianza. Su equipo era significativamente más avanzado que cualquier otro que hubieran visto los alienígenas reunidos, aunque ella lo llevaba con la familiaridad casual de alguien para quien la tecnología superior no era más que otra herramienta. «Hola, canciller»,
Saludó formalmente. La humanidad agradece la oportunidad de aclarar cualquier malentendido relacionado con nuestra solicitud de ciudadanía galáctica. Malentendidos, repitió la canciller Vexandra, accediendo a flujos de datos que pintaban un panorama cada vez más complejo de las capacidades humanas. El análisis indica que su especie proporcionó información precisa pero incompleta durante el proceso de solicitud. Respondimos a todas las preguntas con sinceridad, intervino Sarah. Su escáner médico ahora se conectaba directamente con los sistemas de información del Consejo. Los formularios de solicitud no preguntaban sobre la historia evolutiva, las adaptaciones depredadoras o las capacidades tecnológicas más allá de los vuelos espaciales básicos. Los representantes reunidos intercambiaron comunicaciones que eludían los protocolos de traducción estándar, discutiendo conceptos en armonías matemáticas que sugerían un profundo desacuerdo filosófico sobre cómo proceder. Las especies que habían logrado la ciudadanía galáctica a través de la cooperación, la trascendencia tecnológica o la expansión pacífica se enfrentaban a una civilización que aparentemente había logrado resultados similares a través del dominio depredador sistemático. El consejero Trendle, de la coalición pacifista, se manifestó con indicios visibles de angustia, y su forma energética fluctuaba en patrones que sugerían un colapso conceptual total. Las pruebas sugieren que los humanos logran avances tecnológicos mientras mantienen comportamientos depredadores activos contra organismos de clase superior. Comportamientos depredadores que aparentemente incluían la eliminación sistemática de depredadores superiores competidores, añadió el representante Klimoth, cuya especie había evolucionado en un mundo donde la depredación solo se producía a niveles microscópicos. Esto representa una trayectoria evolutiva fundamentalmente diferente a la de cualquier ciudadano galáctico actual. Cassius giró su cuchillo, dejando que la iluminación holográfica jugara con los emblemas grabados que habían desencadenado toda esta crisis diplomática. Cada marca representaba no solo una casa exitosa, sino también la evidencia de la posición única de la humanidad en la jerarquía biológica galáctica. Nuestra trayectoria evolutiva implicó resolver problemas mediante la acción directa, explicó con su característico eufemismo. Cuando los grandes depredadores amenazaban a las poblaciones humanas, eliminábamos la amenaza. Cuando surgían retos medioambientales, nos adaptábamos mediante tecnología y tácticas superiores. Adaptación mediante la eliminación. La canciller Vexandra procesó este concepto con evidente dificultad. Su especie logró el dominio ecológico eliminando sistemáticamente a los depredadores ápice competidores de su entorno. Entre otras estrategias, los humanos son bastante buenos encontrando soluciones creativas a problemas complejos. Las implicaciones se propagaron entre los representantes reunidos como ondas de choque a través de estructuras cristalinas. Las especies que habían logrado volar al espacio tras milenios de cuidadosa cooperación se encontraron de repente compartiendo espacio diplomático con una civilización que había alcanzado niveles tecnológicos similares, pero manteniendo las características biológicas de los depredadores alfa. La doctora Ashworth activó su equipo de escaneo mejorado y proyectó un análisis detallado en las pantallas holográficas de la sala del Consejo. Las lecturas revelaron capacidades biológicas que desafiaban todas las suposiciones sobre las civilizaciones pacíficas que viajan al espacio. La fisiología humana conserva marcadores genéticos activos de interacciones prolongadas entre depredadores y presas, anunció con precisión clínica. Densidad ósea mejorada, composición superior de la fibra muscular, factores de curación acelerados y eficiencia metabólica que supera a la mayoría de las especies galácticas por márgenes significativos. Superioridad biológica lograda a través de la presión de selección depredadora. El representante Surkett observó cómo su forma mecánica procesaba los datos con respuestas matemáticas en lugar de emocionales. Esto sugiere que los humanos pueden poseer ventajas inherentes en la competencia por los recursos y la expansión territorial. Competencia por los recursos. El capitán Blackwood repitió con sutil énfasis. Frase interesante. Está sugiriendo que los humanos podrían competir con los ciudadanos galácticos existentes por el territorio
¿O los recursos? La pregunta quedó suspendida en el espacio dimensional entre los representantes como una espada en equilibrio sobre su filo. Todas las especies presentes habían alcanzado la ciudadanía galáctica mediante la cooperación, el avance tecnológico o la expansión pacífica. El concepto de una civilización que había logrado resultados similares a través de capacidades competitivas superiores introducía variables que sus marcos diplomáticos no podían abordar adecuadamente. La preocupación, explicó cuidadosamente la canciller Vexandra, tiene que ver con los posibles conflictos que surgen de enfoques fundamentalmente diferentes para la resolución de problemas y la asignación de recursos. El capitán Blackwood asintió con un gesto de comprensión que, de alguna manera, parecía más amenazador que tranquilizador. Les preocupa que los humanos puedan resolver los problemas galácticos de la misma manera que resolvemos los problemas terrestres, mediante la eliminación sistemática de obstáculos, susurró el consejero Threndel. Su forma de energía fluctuaba con patrones que indicaban un temor existencial, entre otros métodos. Cira lo confirmó amablemente. Aunque hemos descubierto que la mayoría de los problemas pueden resolverse mediante la aplicación cuidadosa de la tecnología adecuada y el pensamiento estratégico, los representantes reunidos procesaron esta información con diversos grados de alarma. Los equipos de escaneo avanzados registraron lecturas que sugerían que la tecnología humana era significativamente más sofisticada de lo que habían indicado sus evaluaciones iniciales. Lo que parecía ser equipo diplomático estándar se reveló ahora como equipo de grado militar, diseñado para operaciones en entornos hostiles. Su delegación lleva tecnología que excede nuestros parámetros de clasificación iniciales, observó el director de seguridad PAL Nexus, cuya especie se especializaba en la evaluación de amenazas y el análisis militar. El análisis del equipo sugiere capacidades que se acercan o superan los estándares galácticos actuales. Equipo estándar para misiones diplomáticas, respondió el capitán Blackwood con autoridad informal. Siempre llevamos el equipo adecuado para entornos desconocidos y posibles contactos hostiles. Contactos hostiles. El director de seguridad PAL Nexus repitió su análisis, con los sistemas trabajando horas extras para categorizar amenazas que no encajaban en los parámetros existentes. Usted anticipó una posible confrontación militar durante las negociaciones diplomáticas. Anticipamos variables desconocidas que requerían capacidades de respuesta flexibles, corrigió Sarah. Los humanos han aprendido que la preparación evita que la mayoría de los problemas se conviertan en confrontaciones reales. Cassius limpió su cuchillo con metódica precisión, la misma rutina que había desencadenado toda esta crisis diplomática. Los emblemas grabados reflejaban la luz holográfica mientras trabajaba. Cada marca representaba ahora mucho más que simples trofeos de caza. Se habían convertido en símbolos del enfoque único de la humanidad para la resolución de problemas y la adaptación al entorno. La pregunta fundamental que la canciller Vexandra planteó tras consultar con representantes de múltiples frecuencias dimensionales es si las metodologías humanas de resolución de problemas son compatibles con los marcos diplomáticos galácticos. ¿Compatibles cómo? El capitán Blackwood preguntó con interés profesional. Los ciudadanos galácticos actuales resuelven las disputas mediante la negociación, las soluciones tecnológicas o el intercambio cooperativo de recursos. Las metodologías humanas parecen implicar enfoques más directos para eliminar los obstáculos. Negociamos cuando la negociación funciona, observó Cassius, aún concentrado en el mantenimiento de su cuchillo. Cuando no funciona, buscamos alternativas. Alternativas, repitió el representante Klimoth, con patrones armónicos que sugerían una profunda preocupación filosófica, como los enfoques de eliminación sistemática documentados en su evidencia biológica. Cuando es necesario, confirmó Sir. Aunque hemos descubierto que la mayoría de las especies responden bien a una comunicación clara sobre capacidades e intenciones, la sala del Consejo se quedó en silencio mientras los representantes procesaban las implicaciones de esta declaración. La comunicación clara sobre las capacidades, cuando esas capacidades incluían la eliminación sistemática de depredadores y un avance tecnológico superior, tenía un peso diplomático que superaba los marcos de negociación tradicionales.
La demostración de capacidades. El director de seguridad PAL Nexus observó como una herramienta diplomática para fomentar la cooperación. La transparencia genera confianza. El capitán Blackwood estuvo de acuerdo. Las especies que comprenden las capacidades humanas pueden tomar decisiones informadas sobre la cooperación y el intercambio de recursos. La forma cristalina de la canciller Bexandra cambiaba de color, lo que indicaba un complejo proceso analítico. La sabiduría acumulada de su especie trascendente sugería soluciones que otros representantes no habían considerado. Propuesta para su consideración, anunció formalmente. La delegación humana demuestra compatibilidad con los marcos galácticos a través de protocolos de integración supervisados. Integración supervisada, repitió el consejero Threndel con alivio audible. Introducción gradual a la civilización galáctica bajo sistemas de supervisión adecuados. Con todo respeto, respondió el capitán Blackwood, los humanos prefieren acuerdos de colaboración a marcos de supervisión. Colaboración. La canciller Bexandra procesó este concepto con visible interés. Relación de colaboración basada en el beneficio mutuo en lugar de la supervisión jerárquica. Exactamente. Los humanos trabajamos bien con especies que aprecian nuestras capacidades y comprenden nuestras metodologías. Nos entusiasman menos los acuerdos que implican una supervisión externa de nuestros enfoques para la resolución de problemas. Los representantes reunidos intercambiaron comunicaciones en frecuencias que sugerían un rápido consenso en torno a los conceptos que habían surgido durante el debate. Las capacidades humanas, canalizadas adecuadamente a través de marcos de asociación, podrían representar soluciones a problemas galácticos que antes parecían irresolubles. Modificación de la propuesta. La canciller Bexandra anunció protocolos de asociación que incorporaban las capacidades humanas de resolución de problemas para abordar los retos galácticos que habían superado las soluciones diplomáticas convencionales. Como Cira preguntó con curiosidad profesional, disputas por recursos entre especies territoriales, desafíos medioambientales que requieren una intervención directa, problemas tecnológicos que exigen enfoques innovadores. El director de seguridad PAL Nexus esbozó escenarios en los que las metodologías humanas podrían resultar especialmente eficaces. Cassius terminó el mantenimiento de su cuchillo y volvió a enfundar la hoja, donde los emblemas grabados desaparecieron en el cuero negro. La sencilla rutina que había revelado la verdadera naturaleza de la humanidad concluyó con el cuchillo cumpliendo su propósito como herramienta en lugar de como prueba. Los acuerdos de colaboración parecen razonables, dijo en tono conversacional. Los humanos suelen estar dispuestos a ayudar con problemas que requieren soluciones creativas. Soluciones creativas, repitió el representante Surket con aprobación mecánica. Metodologías humanas aplicadas a retos galácticos en marcos cooperativos. Los proyectores holográficos comenzaron a apagarse cuando los representantes llegaron a un consenso sobre los protocolos de colaboración que reconocían las capacidades humanas y las canalizaban hacia el beneficio galáctico. La crisis diplomática que había comenzado con el simple mantenimiento de una hoja se había resuelto en algo parecido al entendimiento mutuo. Votación final. La canciller Bexandra anunció su autoridad cristalina, llevando a través de las barreras dimensionales los protocolos de asociación con la civilización humana, incorporando sus capacidades únicas a los marcos galácticos de resolución de problemas. La votación se llevó a cabo con precisión matemática y los representantes contribuyeron a la aprobación a través de frecuencias armónicas que se convirtieron en un consenso abrumador. Las especies que inicialmente habían retrocedido ante las capacidades depredadoras de los humanos ahora veían los beneficios potenciales de asociarse con una civilización que podía resolver problemas mediante métodos inaccesibles para las especies pacíficas. Moción aprobada, confirmó la canciller Bexandra. Bienvenidos a socios de la civilización galáctica. La capitana Blackwood asintió con satisfacción, lo que sugería que había esperado este resultado desde el principio. Esperamos una colaboración productiva con todas las especies miembros. La sala holográfica del Consejo comenzó a disolverse
a medida que los representantes regresaban a sus sistemas de origen, dejando el barrio diplomático restaurado a su configuración original. Cassius ajustó su arnés de equipo, comprobando los sistemas que ahora llevaban el peso de representar la primera asociación interestelar de la humanidad. Así que dijo a los alienígenas reunidos que permanecían allí: ¿terminamos la conversación de la cena o tienen más preguntas sobre las metodologías humanas para resolver problemas? La forma cristalina del gran árbitro Briggs se había estabilizado en colores que indicaban un optimismo cauteloso en lugar de pánico administrativo. Quizás deberíamos discutir aplicaciones específicas de las capacidades humanas a los retos galácticos actuales. Suena interesante, asintió Sara. Su escáner médico, ya conectado a los sistemas de la estación para identificar posibles problemas, requería soluciones innovadoras. El cuchillo que lo había iniciado todo permanecía en su funda. Sus emblemas grabados servían ahora como recordatorio de que, a veces, los avances diplomáticos más significativos comienzan con las acciones más simples. Cassius había estado limpiando su hoja cuando el embajador Antarion se fijó en las marcas de muerte, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que revelaron la verdadera naturaleza de la humanidad y sentaron las bases para una cooperación intergaláctica sin precedentes. El embajador Antarion se acercó a la delegación humana con movimientos que denotaban curiosidad, en lugar del terror que había caracterizado sus interacciones anteriores. Sus ojos compuestos se fijaron en la funda del cuchillo, donde permanecían ocultos los emblemas grabados. Ya no eran símbolos de un horror incomprensible, sino indicadores de capacidades que podrían resultar inestimables para la civilización galáctica. Cassius Thornfield, dijeron formalmente que el colectivo científico sapiriano estaría honrado de colaborar en proyectos de gestión de ecosistemas que han supuesto un reto para nuestra especie durante generaciones. Gestión de ecosistemas, repitió Cassius con interés. ¿Qué tipo de problemas están afrontando? Especies invasoras que han desbordado múltiples biosferas planetarias. Desequilibrios entre depredadores y presas que amenazan los sistemas agrícolas. Contaminación biológica que resiste las soluciones tecnológicas. Los patrones armónicos de Antarion transmitían matices de frustración acumulada durante décadas de intentos fallidos de intervención. Sara activó su escáner médico y lo dirigió hacia las pantallas holográficas que Antarion proyectaba para ilustrar sus retos. Las lecturas pintaban un panorama de desastres ecológicos que habían superado las soluciones científicas convencionales. Interesante, observó ella, estudiando los datos que revelaban problemas biológicos que requerían una intervención directa en lugar de soluciones tecnológicas pasivas. Estas situaciones se beneficiarían de enfoques de gestión práctica. Gestión práctica, repitió Antarion. Su traductor trabajaba para transmitir conceptos que no tenían equivalente en la experiencia sapiriana. Estarían dispuestos a enfrentarse directamente a entidades biológicas peligrosas. Procedimiento operativo estándar para los humanos, confirmó el capitán Blackwood. Los problemas ecológicos suelen requerir una intervención activa en lugar de una observación pasiva. El director de seguridad Paul Nexus se materializó con un equipo que registraba lecturas significativamente diferentes de sus protocolos de evaluación de amenazas anteriores. Sus sistemas de análisis se centraban ahora en la evaluación de la capacidad en lugar de en la clasificación del peligro por parte de la delegación humana. Anunció que el Consorcio de Defensa Cateriano requería una consulta sobre las disputas territoriales que se habían intensificado más allá de las soluciones diplomáticas convencionales. Disputas territoriales, repitió el capitán Blackwood con interés profesional. ¿Cuál es la situación? Especies expansionistas agresivas que responden a la negociación con mayores demandas territoriales. Conflictos por recursos que amenazan múltiples sistemas estelares. Situaciones militares que requieren una resolución sin destrucción a gran escala. Pal Nexus esbozó escenarios en los que las respuestas galácticas convencionales habían demostrado ser inadecuadas. Ah, asintió con comprensión. Necesita a alguien que explique las consecuencias de la agresión continuada en términos que las especies expansionistas puedan comprender.
Explicar las consecuencias. PAL Nexus procesó este concepto con precisión mecánica mediante la demostración de capacidades superiores en lugar de retórica diplomática. La demostración a menudo evita la necesidad de un conflicto real. Sir observó. La mayoría de las especies toman decisiones racionales cuando comprenden el alcance total de los posibles resultados. La alta árbitro BXL se acercó con un equipo de escaneo que ahora registraba la tecnología humana como sofisticadas herramientas de resolución de problemas en lugar de armas amenazantes. Su forma cristalina se había estabilizado en colores que indicaban entusiasmo administrativo en lugar de pánico. Delegación humana comenzó formalmente. El Consejo Administrativo se enfrenta a retos logísticos que han superado nuestros marcos organizativos durante siglos. ¿Desafíos logísticos?, preguntó Cassius, genuinamente curioso por los problemas que podrían desconcertar a toda una burocracia galáctica. Disputas sobre la asignación de recursos entre las especies miembros. Redes de transporte que requieren coordinación entre sistemas tecnológicos incompatibles. Proyectos de infraestructura que exigen soluciones de ingeniería innovadoras más allá de las capacidades galácticas actuales. Bexel esbozó los problemas que se habían acumulado a lo largo de milenios de expansión galáctica. Infraestructura y logística. El capitán Blackwood reflexionó. Los humanos tienen experiencia en desafíos organizativos a gran escala. Vuestra especie ha coordinado con éxito proyectos complejos que implicaban múltiples intereses contrapuestos. Preguntó Brixel. Sus protocolos administrativos luchaban por procesar las implicaciones. Gestión de recursos a escala planetaria. Redes de transporte globales. Cooperación internacional en proyectos tecnológicos. Enumeró Sara. Los humanos llevan miles de años resolviendo problemas de coordinación a una escala cada vez mayor. Miles de años, repitió Bixel, accediendo a las bases de datos que revelaban el alcance de los logros organizativos humanos. Vuestra especie logró la coordinación global mientras mantenía relaciones competitivas en materia de recursos. La competencia impulsa la innovación, explicó Cassius. Los humanos resolvemos los problemas de forma más eficaz cuando intentamos superarnos unos a otros. El concepto cautivó a todos los alienígenas presentes con renovado interés. Las especies que habían logrado la cooperación mediante el consenso se encontraron de repente con una civilización que había logrado resultados superiores mediante la competencia controlada. El representante Surketh se materializó con precisión mecánica. Sus sistemas analíticos se centraban ahora en la optimización más que en la evaluación de amenazas. Las metodologías humanas podrían proporcionar soluciones a los problemas de eficiencia que han limitado la productividad galáctica durante milenios. ¿Problemas de eficiencia?, preguntó el capitán Blackwood con interés táctico. Sistemas de fabricación que priorizan el consenso sobre la producción. Redes de transporte diseñadas para la seguridad en lugar de la velocidad. Extracción de recursos limitada por protocolos de preservación del medio ambiente que impiden una utilización óptima. Surketh esbozó los retos en los que los enfoques humanos podrían resultar especialmente eficaces. Preservación del medio ambiente, repitió Sara pensativa. Los humanos tienen experiencia en equilibrar la extracción de recursos con la sostenibilidad ecológica mediante la gestión directa de los factores medioambientales. Cassius añadió, cuando los ecosistemas necesitan ajustes, hacemos los cambios necesarios en lugar de esperar que los procesos naturales logren resultados óptimos. Ajuste de ecosistemas. Antrarion procesó este concepto con creciente entusiasmo. Intervención activa para lograr los resultados medioambientales deseados. Terraformación, ingeniería de ecosistemas, introducción y gestión de especies. El capitán Blackwood lo confirmó. Los humanos remodelan los entornos para satisfacer requisitos específicos en lugar de adaptarse a las condiciones existentes. Los alienígenas reunidos intercambiaron comunicaciones en frecuencias que sugerían una rápida reevaluación de las capacidades humanas. Lo que inicialmente parecía ser una tendencia destructiva, ahora se revelaba como sofisticadas técnicas de manipulación ambiental que superaban cualquier cosa en el repertorio tecnológico galáctico.
La presencia de la canciller Vexandra se intensificó al acceder a protocolos analíticos más profundos. Su conciencia trascendida procesaba implicaciones que abarcaban múltiples marcos dimensionales. La civilización humana representa metodologías que complementan los enfoques galácticos existentes. Anunció con autoridad cristalina que los protocolos de asociación debían incorporar la aplicación inmediata a los retos actuales. El director de seguridad de aplicación inmediata, PAL Nexus, lo confirmó con aprobación mecánica. Las capacidades humanas se desplegaron bajo marcos cooperativos para abordar los apremiantes problemas galácticos. La doctora Ashworth activó protocolos de escaneo mejorados. Su equipo se conectó con los sistemas de la estación para identificar desafíos específicos que podrían beneficiarse de la intervención humana. Las lecturas revelaron una galaxia llena de problemas que habían persistido durante siglos simplemente porque ninguna especie existente poseía los marcos metodológicos necesarios para soluciones efectivas. Notable, observó, estudiando datos que pintaban un cuadro de vasto potencial para la resolución cooperativa de problemas. La civilización galáctica ha acumulado numerosos retos que requieren precisamente los enfoques que los humanos han desarrollado durante milenios. ¿Cómo?, preguntó Cassius, genuinamente interesado en aplicar metodologías humanas a problemas alienígenas. Contaminación biológica que requiere intervención directa. Proyectos de infraestructura que exigen ingeniería innovadora. Disputas por recursos que necesitan mediación creativa. Retos tecnológicos que requieren enfoques experimentales. Sarah esbozó aplicaciones en las que las capacidades humanas se alineaban perfectamente con las necesidades galácticas. El consejero Kamen se manifestó con protocolos administrativos que indicaban el desarrollo de una propuesta formal. Su naturaleza burocrática aparentemente había identificado marcos para canalizar las capacidades humanas a través de procedimientos galácticos adecuados. Propuesta de colaboración estructurada, anunció formalmente. Delegación humana asignada a desafíos galácticos específicos bajo protocolos de asociación que reconocen sus enfoques metodológicos únicos. Colaboración estructurada, repitió el capitán Blackwood con aprobación. Suena como un marco eficiente para el beneficio mutuo. Eficiencia lograda a través de la aplicación adecuada de metodologías superiores. El representante Sir Keith confirmó con satisfacción mecánica. El cuchillo permaneció en su funda durante todas estas discusiones. Sus emblemas grabados ahora servían como recordatorio de capacidades en lugar de como fuente de alarma. Lo que había comenzado como evidencia de la naturaleza depredadora de la humanidad había evolucionado hasta convertirse en símbolos de metodologías de resolución de problemas que podían beneficiar a la civilización galáctica. Primera asignación, anunció el canciller de Alexandra, accediendo a flujos de datos que revelaban los desafíos actuales más apremiantes. La crisis del ecosistema sapiriano requería una intervención inmediata para evitar el colapso de la biosfera planetaria. Intervención en el ecosistema. Cassius asintió con interés profesional. ¿Cuál es el plazo? Se requiere una intervención crítica dentro de los periodos de respuesta galácticos estándar para evitar daños ecológicos irreversibles. Antrion explicó sus patrones armónicos con matices de urgencia que se habían acumulado durante décadas de soluciones fallidas. Periodos de respuesta galácticos estándar, repitió Sarah con ligera diversión. ¿Cuánto tiempo es eso exactamente? Múltiples ciclos estándar que permiten un análisis exhaustivo, la creación de consenso entre las especies afectadas y la implementación cuidadosa de los protocolos de intervención aprobados. Explicó Biexel con precisión administrativa. Asintió el capitán Blackwood con comprensión. Necesitan resultados más rápidos de lo que suelen permitir sus marcos burocráticos, significativamente más rápidos. Antarion lo confirmó con patrones armónicos que sugerían una desesperación existencial. Los tiempos de respuesta humanos tienden a ser algo más inmediatos, observó Cassius, catalogando mentalmente el equipo y las metodologías que podrían resultar aplicables a los escenarios de intervención en el ecosistema. Respuesta inmediata. El director de seguridad, PAL Nexus, procesó este concepto con fascinación mecánica. Identificación del problema,
seguida de la implementación directa de protocolos de solución sin fases preliminares prolongadas. Cuando los ecosistemas se colapsan, los análisis prolongados tienden a ser contraproducentes. Sire explicó, los humanos prefieren estabilizar primero las situaciones críticas y realizar estudios detallados después. Los alienígenas reunidos procesaron este enfoque con diversos grados de asombro. Las especies que habían evolucionado a través de un cuidadoso consenso se encontraron de repente con metodologías que priorizaban la respuesta rápida sobre la preparación exhaustiva. Segunda tarea. La canciller Vexandra continuó. La disputa territorial de Kytherian requiere una resolución antes de que la escalada militar amenace múltiples sistemas estelares. Escalada militar, repitió el capitán Blackwood con interés táctico. ¿Cuál es la situación actual? Especies agresivas que exigen concesiones territoriales a vecinos pacíficos. Los enfoques diplomáticos convencionales han dado lugar a un aumento de las demandas y a la preparación de una acción militar a gran escala. El director de seguridad Paul Nexus lo resumió con precisión mecánica. Comportamiento expansionista clásico. Ella asintió con reconocimiento profesional. Están interpretando la negociación diplomática como debilidad y, en consecuencia, intensificando sus demandas. Evaluación correcta. Paul Nexus lo confirmó. Los marcos galácticos carecen de metodologías para abordar la agresión que responde a los enfoques pacíficos con una hostilidad cada vez mayor. Los humanos tienen una amplia experiencia con ese problema en particular. Cassius observó que la expansión agresiva suele detenerse cuando los expansionistas se encuentran con capacidades superiores aplicadas con la determinación adecuada. Capacidades superiores. El representante Turketh repitió con interés mecánico. Demostración de ventajas tecnológicas y tácticas para desalentar la agresión continuada. Demostración que hace que los costes de la expansión continuada superen cualquier beneficio potencial. El capitán Blackwood aclaró, la mayoría de las especies hacen cálculos racionales cuando comprenden el alcance total de las posibles consecuencias. Cálculos racionales basados en una comprensión clara de las diferencias de capacidad, añadió Sarah. La transparencia sobre las capacidades superiores a menudo evita la necesidad de una demostración real. El concepto de conflicto evitado mediante la demostración de superioridad fascinó a todos los alienígenas presentes. Las especies que habían logrado la ciudadanía galáctica mediante la cooperación se encontraron de repente con metodologías que lograban la paz a través de la fuerza en lugar de la negociación. Tercera tarea. La canciller Vexandra anunció la optimización de la eficiencia administrativa, lo que requería una reorganización sistemática de la infraestructura galáctica y los protocolos de asignación de recursos. Reorganización sistemática, repitió Bexell con entusiasmo administrativo. Metodologías humanas aplicadas a retos organizativos que han limitado la eficiencia galáctica durante milenios. Eficiencia organizativa, reflexionó el capitán Blackwood. Sin duda, eso es algo en lo que los humanos tienen experiencia. Optimización competitiva de sistemas complejos en los que participan múltiples actores con intereses contrapuestos. Cassius confirmó el desarrollo institucional humano estándar, la optimización competitiva. El consejero Caon procesó este concepto con fascinación burocrática. Eficiencia lograda a través de la competencia gestionada en lugar de la creación de consenso. La competencia impulsa la innovación y la eficiencia, explicó Sarah. Las especies rinden mejor cuando intentan superar las capacidades de las demás en lugar de limitarse a cumplir los estándares mínimos aceptables. Los representantes reunidos intercambiaron comunicaciones que sugerían una reevaluación fundamental de los principios organizativos galácticos. Las metodologías que habían mantenido la estabilidad durante milenios de repente parecían ineficaces en comparación con los enfoques humanos que priorizaban los resultados sobre el consenso. Protocolos de implementación. La canciller Vexandra anunció formalmente que la delegación humana estaba autorizada a aplicar sus metodologías para asignar retos en marcos de colaboración que reconocieran sus capacidades únicas. Marcos de colaboración. El capitán Blackwood lo confirmó con satisfacción.
Aplicación cooperativa de enfoques humanos de resolución de problemas a los retos galácticos. Cases ajustó su arnés de equipo, comprobando los sistemas que pronto se aplicarían a problemas que habían desafiado a la civilización galáctica durante siglos. Su cuchillo permanecía en su funda, y los emblemas grabados servían ahora como símbolos de capacidades que podían beneficiar a especies de múltiples sistemas estelares. ¿Cuándo empezamos?, preguntó con su característica franqueza. Inmediatamente, respondió la canciller Vexandra con autoridad cristalina. Los retos galácticos requieren la aplicación inmediata de metodologías superiores. La sala holográfica del Consejo comenzó a reconfigurarse mientras los representantes se preparaban para implementar protocolos de colaboración que cambiarían fundamentalmente la forma en que la civilización galáctica abordaba los problemas complejos. Las capacidades humanas, canalizadas adecuadamente a través de marcos de cooperación, representaban soluciones a desafíos que parecían irresolubles con los enfoques convencionales. La doctora Ashworth activó sus protocolos de escaneo mejorados, identificando aplicaciones específicas en las que las metodologías humanas podían proporcionar beneficios inmediatos a la civilización galáctica. Las lecturas revelaron una galaxia llena de oportunidades para especies que habían pasado milenios desarrollando enfoques superiores para la resolución de problemas. Fascinante, observó. Al estudiar los datos que pintaban un panorama de vasto potencial para los logros cooperativos, la asociación entre las capacidades humanas y los recursos galácticos debería producir resultados que superaran lo que cualquiera de ellos podría lograr de forma independiente. La colaboración sinérgica, confirmó el representante Surketh con aprobación mecánica, combinaba metodologías que producían resultados superiores a las capacidades individuales. Al final, los emblemas grabados en la hoja habían contado su historia exactamente como se pretendía, sirviendo de puente entre especies que habían evolucionado por caminos fundamentalmente diferentes, pero que habían encontrado un terreno común en los retos compartidos de la civilización galáctica. El cuchillo que había desencadenado una crisis diplomática se había convertido en el símbolo de una cooperación interespecie sin precedentes. Sus marcas grabadas representaban ahora capacidades que podían beneficiar a innumerables mundos de toda la galaxia. Esta era solo una historia,